Muy buenas noches. En estos momentos damos inicio a las conclusiones que quedaron pendientes del 19º Congreso Espírita Colombiano. Se realizó en la ciudad de Bucaramanga los días 11, 12 y 13 de noviembre del año 2023. Realizamos un taller mediúnico, un taller sobre el desarrollo mediúnico que se basó en una presentación que recibimos de nuestro hermano Divaldo Pereira Franco, y con base a esa exposición de 30 a 35 minutos solicitamos inquietudes en el auditorio. Logramos resolver un porcentaje muy bajo con relación a la afluencia de preguntas. Hoy estamos cumpliendo con las soluciones a las demás inquietudes que se presentaron. No es fácil hacer una respuesta personalizada, pero sí podemos dar una orientación globalizada que resuelva todas estas inquietudes. Y tenemos que hacer un énfasis en la necesidad de estudiar espiritismo y estudiar el libro de los médiums que nos indica el maestro Kardec en el capítulo 29, en el ítem 324 de este libro, donde el maestro Kardec hace una clasificación de las reuniones mediúnicas. Unas de ellas, de estas reuniones, son las instructivas. En estas reuniones instructivas, nosotros vamos a tener, de acuerdo a la naturaleza de esa reunión, vamos a tener enseñanzas de los nobles espíritus. Van a haber reuniones frívolas, también hay reuniones experimentales. Pero en estos momentos nos vamos a dedicar unos minutos a las instructivas, porque son ellas las que realmente nos preparan y nos van a brindar las orientaciones y las experiencias necesarias que requerimos para nuestro crecimiento intelecto moral, que nosotros tenemos que compartir con todas las personas que estudian espiritismo, que asisten a la casa espírita y que queremos que participen dentro de estas mismas reuniones, para lo cual se requiere un ascendiente moral dentro de los participantes de estas reuniones, porque es la única manera de conseguir el acercamiento de entidades nobles que encuentren en nosotros ese terreno propicio para ellos acercarse y darnos esa seguridad, esa instrucción, ese estímulo para nosotros seguir en ese progreso que hemos realizado. Entonces, a través del interés que nosotros pongamos en ese crecimiento, va a ser la presencia de las entidades nobles que nos van a estar diciendo, según nuestras aspiraciones, según nuestros deseos de instruirnos, de ser mejores, ellos van a acercarse para darnos cada vez una claridad mayor de las enseñanzas. Es necesario entonces estudiar la codificación. Una de las preguntas que encontramos es: ¿en qué consiste la codificación? Tenemos las 5 obras básicas de la doctrina: Libro de los Espíritus, Libro de los Médiuns, Evangelio según el Espiritismo, El cielo y el infierno según el Espiritismo, y la Génesis, los milagros y las predicciones. Estudiadas las 5 obras básicas, nosotros nos preparamos, no leídas, estudiadas, como nosotros deseemos, capítulo por capítulo, o en grupo, o en el mejor sitio, que es la casa espírita, para compartir, y de esta manera nos vamos preparando a participar en las reuniones mediúnicas, y allí vamos a entender que la sensibilidad que se despierta en nosotros es una condición primordial para participar en reuniones serias e instructivas. Es una reunión
la cual nosotros siempre trataremos asuntos útiles, beneficiosos, asuntos que nos permitan a nosotros fortalecer esa teoría que nos brinda el libro de los espíritus con el testimonio que obtenemos en las reuniones mediúnicas. Pero nunca será superior el fenómeno a la literatura mediúnica, que es literatura de vida, la enseñanza de la filosofía de la doctrina, sino que el fenómeno va a fortalecer esa enseñanza. Y es allí en donde nosotros vamos a entender que no podemos confundir o unir lo sublime de una situación, de una enseñanza superior, con lo trivial de lo que el mundo maneja. Porque realmente la mediunidad es antiquísima, es inherente al ser humano, existe desde que el ser humano está en la historia. Entonces, cuando tenemos esa facultad inherente a cada uno de nosotros, no quiere decir que el espiritismo la inventó, no quiere decir que el espiritismo practica ese mediunismo, esa práctica indiscriminada, sin moral, sin disciplina, sin método, como nos lo enseña el maestro Kardec, que le da el toque de elevación en el libro de los medios. Entonces, estas reuniones instructivas y este estudio de la doctrina tiene varios objetivos importantes. Uno, convencer a los incrédulos de la inmortalidad del alma. Entonces, cuando nosotros entendemos que la inmortalidad es la realidad de nuestro ser trascendental y que lo comprobamos en las reuniones mediúnicas, aquella enseñanza del libro de los espíritus encuentra un apoyo fundamental dentro de las enseñanzas que recibimos en las reuniones mediúnicas. Nosotros encontramos una respuesta de Divaldo en un seminario en el cual él estuvo y fue abordado, en donde decía que el centro espírita, la reunión mediúnica, es el lugar adecuado donde nosotros vamos a aprender a recibir la caridad espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que asistir a una reunión mediúnica es brindarle caridad a los espíritus que se comunican que son inferiores o son sufrientes. Y realmente el testimonio de esos sufrientes es una enseñanza para nosotros, que nos están diciendo: mira todos mis errores y mira mi sufrimiento. Si tú no cambias, vas a sufrir igual o más. ¿Más por qué? Porque hoy por hoy tenemos el conocimiento espírita. Tenemos la responsabilidad de haber adquirido una luz para nuestra alma que no debe quedarse con nosotros, sino que debe ser divulgada. Y por eso el otro objetivo de las reuniones mediúnicas instructivas y serias es poder tener el liderazgo de divulgar la doctrina con convicción, porque en la reunión mediúnica nosotros somos los testigos directos de aquellas enseñanzas bien fundamentadas, bien testimoniadas. Entonces encontramos allí que vamos por el segundo objetivo, además de demostrar la inmortalidad del alma, además de recibir la caridad del mundo espiritual, vamos a tener la providencialidad de participar con los espíritus que sufren y tener la oportunidad de esclarecerlos, de consolarlos, de ayudarlos. Y es el otro objetivo de las reuniones mediúnicas instructivas y serias: la inmortalidad, la divulgación y la caridad, después que podamos estar bien formados para esclarecerlos, para consolarlos, para hablarles a nuestros hermanos que en algún momento comienzan a participar de nuestras reuniones en la casa espírita, a enseñarles de que la vida futura es la realidad del ser y que nosotros con la vida futura, para responder una de las preguntas, con esa convicción
y con la ley de causa y efecto no podemos, ¿cómo se dice?, consentir en nosotros ideas suicidas. Entonces, si yo llego a tener una idea suicida, tengo que imaginarme, si no soporto el sufrimiento, la prueba, la dificultad en estos momentos, en la espiritualidad va a ser agravada esa situación, porque voy a estar mucho más sola, mucho más en el abismo, mucho más rodeada de aquellos que me ayudaron a tomar la fatal decisión del suicidio, y voy a reencarnar a enfrentar las mismas pruebas y con un agravante de haber hecho marcas en mi ser, en mi periespíritu, en mi psiquismo, los cuales me van a brindar una vida mucho más dolorosa, y enfrentar esa prueba se me va a dificultar más. Entonces, el sufrimiento del suicida es algo que debemos estudiar y compartir para ayudar a muchos a no tomar esa decisión fatal. Entonces, cuando nosotros encontramos también la necesidad, de acuerdo a las preguntas que se nos presentan, de ayudar a nuestros familiares que no son espíritas, que tienen una creencia diferente, que se les respeta, pero que quieren nuestra ayuda, no podemos doblegar nuestro conocimiento al conocimiento ajeno. Nosotros tenemos que educar con base en la doctrina espírita, con la certeza de que estamos haciendo lo correcto. Tenemos que educar con los principios doctrinarios y morales del Evangelio de Jesús y recordar que la oración es fundamental, porque tenemos familiares desencarnados que nos buscan, que nos atormentan, que nos perturban, más que ayudarnos, andan buscando el auxilio. Y ese auxilio nosotros lo podemos brindar con el Evangelio en el hogar. Juana de Ángelis, en su libro Mies de Amor, en el capítulo 59, Jesús contigo, capítulo hermosísimo, impactante, que nos dice que una noche de las 7 noches que tiene la semana, la dedicamos a compartir el Evangelio en familia. Arreglamos nuestra mesa como si fuéramos a cenar. Colocamos nuestra agua, parte de la cena. Oramos, pedimos la asistencia espiritual y le pedimos a Jesús que esta noche nos acompañe. Y haciendo la lectura y explicaciones del párrafo del Evangelio que sale para nosotros, nosotros todos vamos a recibir la bendición de su presencia. Él pernoctará en nuestro hogar. Y habrán miles de millones de hogares haciendo lo mismo. Pero su presencia no es física, su presencia es la manifestación de su amor al género humano en todos los hogares donde lo soliciten. Y en este capítulo, Juana de Ángelis nos enseña que si vivimos en una casa, la casa será bendecida. Si vivimos en un edificio, todo el edificio será protegido y bendecido. Y toda la cuadra, si fuese necesario. Entonces, hacer el Evangelio una noche de las 7 noches de las semanas en el hogar representa protección y ayuda. Una de las preguntas nos solicitan, ¿qué hacemos con los seres queridos que han partido y que requieren de esa ayuda? Ahí está la respuesta. Hagamos la oración, hagamos evangelio, dediquémosle a ellos para que ellos se ilustren y de esa ilustración sientan el alivio, el socorro, la presencia de los guías y sean llevados a los lugares donde les corresponde comenzar su aprendizaje o comenzar su trabajo, continuar con sus tareas de acuerdo al nivel evolutivo que haya alcanzado. Lo importante para nosotros es saber que la doctrina espírita nos confiere bases lógicas y sólidas, las cuales tenemos que utilizar para los incrédulos, para aquellos que son antagonistas a nuestras creencias
y para que nuestra conducta, nuestro sentir, nuestro pensar sea parte del ejemplo para aquellos que nos quieren hacer el daño, que nos quieren perseguir, que nos quieren perturbar, porque tenemos unas preguntas aquí sobre los obsesores, cómo los detectamos y en qué momento nosotros no los podemos quitar de encima. Nosotros tenemos que perdonar, saber que ellos están resentidos con nosotros, que si nosotros en el pasado los ofendimos, les quitamos felicidad, fortuna, destruimos sus hogares, en fin, cualquier hecho que ellos les haya dolido, ellos no nos han perdonado. Entonces tenemos la oportunidad de pedirles perdón, como está en el capítulo 12 del Evangelio. Perdonar a los enemigos. Ellos que son hoy nuestros enemigos, fueron nuestras víctimas en el ayer. Entender eso nos facilita a nosotros prodigarles el perdón y solicitarles que nos perdonen. Entonces, de esta manera, nosotros nos vamos liberando y nuestra conducta los va arrastrando. Cuando nosotros actuamos bien, podemos convertir ese enemigo en un amigo y traerlo al regazo de la tranquilidad y de la paz, de la felicidad. Entonces, cuando nosotros entendemos que la acción benefactora, la oportunidad que se nos presenta dentro de las tareas de la casa espírita, consisten precisamente en llevar el mensaje consolador del Evangelio, la filosofía de vida del libro de los espíritus, llevarle todo eso a aquellas entidades desencarnadas y a los encarnados que se vuelven nuestros antagonistas con la tranquilidad, la serenidad de que nosotros ya estamos convencidos de nuestro liderazgo divulgativo, porque no es solamente divulgar, sino mantener una conducta pareja toda la semana. En el libro de Diálogos con las Sombras, Herminio C. de Miranda nos enseña cómo las entidades, saliendo nosotros de la tarea mediúnica, nos acompañan toda la semana para saber si eso que nosotros dijimos, predicamos, lo cumplimos en la intimidad. Y si no lo cumplimos, ¿qué autoridad vamos a tener? ¿Dónde nace la autoridad moral? Nace en el buen comportamiento. Nace en la reforma interior que hacemos con seriedad. Entonces, cuando nosotros creemos que podemos crecer intelectual y moralmente y que esto nos granjea las compañías espirituales nobles, ese crecimiento moral específico nos va a ayudar a convertir a aquellos enemigos, perseguidores, incluso detractores de la misma doctrina y de las mismas tareas que nosotros conformamos en la casa espírita, se van a convertir en nuestros protectores, en nuestros amigos y van a seguir beneficiándonos en todo aquello que para nosotros deseamos. Entonces, una de las preguntas, ¿cuáles recomendaciones tenemos para las familias no espíritas? ¿Y por qué solamente la mediunidad? Para las familias no espíritas está el cristianismo diciéndonos lo que Jesús nos enseñó siempre. Cualquier doctrina tiene principios morales ejemplares. No necesariamente tienen que militar en nuestras casas espíritas, pero sí es necesario practicar el cristianismo. Para nosotros la bandera triunfal es la caridad. Tener caridad para con todos, para con nosotros mismos, nuestros familiares, los hermanos enemigos, los criminales. Esa caridad no tiene religión, no tiene creencia específica.
es del corazón, es del alma. Pablo en su epístola a los Corintios nos las enseña de una manera generosa, nos la explica lo importante que es el amor hacia todos. No importa que nosotros tengamos sabiduría, no importa que tengamos dominio de las lenguas, que entreguemos todos nuestros bienes, lo que hace falta es amor. Entonces, cuando nosotros tenemos el amor para nuestras familias, así no sean espíritas, nuestra conducta va a permitir que ellos nos acepten y nos respeten en nuestras creencias. Cuando tenemos un ser querido que ha fallecido y deseamos saber de él y no se nos aparece ni en sueños, es una de las inquietudes que nos presentan. No importa, ese ser está vivo en un punto X. A lo mejor nos encontramos con él en los sueños y somos nosotros los que no recordamos. Y si en realidad no nos encontramos, él debe estar atravesando un proceso evolutivo según el nivel que tenga. Oremos por él, que escuche a sus guías, que escuche las lecciones que está recibiendo, porque nada está inactivo en la espiritualidad, nada. En las casas espíritas nosotros podemos comprender a través de esos estudios, de los testimonios que encontramos en el libro Cielo e Infierno, de aquellos que son espíritus felices, de aquellos que son atormentados, de aquellos que son endurecidos. Ahí vamos a encontrar respuestas a las situaciones que pueden tener nuestros propios familiares que habiendo desencarnado, que queremos saber de ellos y no lo logramos. Y muchas veces llegamos a la casa espírita y escuchamos esto. Queremos saber de mi familiar, mi madre o mi padre o mi hermano, mi esposo, que falleció hace 3 años y quiero saber cómo se encuentra. Las sesiones mediúnicas no son para ese tipo de problemáticas. Pero si usted quiere, permita entrar a una tarea mediúnica, cumpla con los requisitos que la casa le pone, asista y vincúlese a los estudios, esclarézcase primero y luego en un momento determinado los trabajadores de la casa, los directores, los organizadores le podrán programar una sesión y si no se aparece su ser querido, aparece su guía y le da razones de ese ser querido. No se desesperen, no nos desesperemos por nada. Hagamos todo bien, ayudemos indiscriminadamente, oremos por todos ellos. E incluso dentro de este taller del desarrollo mediúnico, nosotros no tenemos la obligación de ser medium todos. Hay una pregunta que dice, si yo quiero nada más ser medium vidente, ¿cómo hago? Si yo soy psicofónica o psicográfica y vidente, pero yo nada más me quiero quedar con la videncia. Amigo, hermano, nosotros antes de reencarnar, elegimos la vida, la familia, el núcleo, la ciudad. Hicimos la elección de nuestras pruebas y dentro de nuestro programa, la mediunidad como una herramienta de rescate, porque en la erraticidad nos damos cuenta de todo el tiempo perdido, todas las oportunidades desperdiciadas y entonces tenemos la resolución y queremos abrazar todas esas responsabilidades en una sola existencia. Y nuestros guías que conocen nuestras fortalezas y nuestras debilidades nos dicen, toma estas 2 mediunidades o toma estas 3, con estas puedes resolver porque tenemos 5, 7, 8, 10 posibilidades de ser medium, pero nos aconsejan, de acuerdo a nuestras posibilidades, toma estas. Ya reencarnados, con el olvido del pasado, somos conducidos
ocasional o accidentalmente a una casa espírita, los fenómenos mediúnicos empiezan a ser parte de nuestra vida, encontramos el camino para llegar a la casa espírita y comienza la disciplina del estudio y no queremos. Queremos de una vez desarrollar mediunidad. No queremos prepararnos. No queremos formarnos como trabajadores de la casa. No queremos estudiar. Queremos de una vez el lamparazo de la mediunidad. No, no es así. Tenemos que hacer todo el proceso. Y dentro de ese proceso está el proceso obsesivo con el que sutilmente hemos sido llevados a la casa. Y en esa preparación, a través de esos estudios, es que nosotros vamos a conquistar la benevolencia de nuestros guías y la fortaleza para enfrentar las adversidades, que no va a ser fácil ese desarrollo mediúnico si no estamos preparados en el estudio, en la teoría y en la moral que nos brinda el Evangelio, en la conducta que debemos tener siempre, una conducta ejemplar. Entonces, cuando nosotros concebimos que tenemos que hacer todos estos cambios, que tenemos que disciplinar nuestras vidas, nuestros gustos, que tenemos que descubrir nuestras tendencias, tenemos que hacer un programa de reforma y lo logramos y lo vamos llevando a cabo, podemos entrar a recibir todas estas instrucciones y elucidaciones del equipo espiritual superior que viene incluso trabajando, como nos dice Manuel Filomeno de Miranda en el Espíritu, temas de la vida y de la muerte. Hay un capítulo que se llama La enfermería espiritual, en donde vamos a entender que mucho antes de que se codificara la doctrina en la tierra, ya habían tareas de cura a nivel espiritual, antes de que el espiritismo se instalara, antes de que los centros espíritas físicos, como los tenemos hoy, existieran. Los trabajadores espirituales, que son las falanges de Jesús, han venido haciendo sus tareas incansablemente, permanentemente, y han venido atendiéndonos y preparándonos a nosotros, los trabajadores de hoy, para poder seguir multiplicando esta enseñanza y recibir a través de esa literatura complementaria como la de André Luis, Manuel Filomeno de Miranda, Viana de Carvalho, todos estos autores que nos están expresando a través de su conocimiento y sus experiencias los beneficios que tiene el ser espírita, el estudiar la doctrina, el vivificarla con el ejemplo y el divulgarla y expandirla, que es la mayor caridad que le podemos hacer a nuestros hermanos con base en esta doctrina. Entonces, cuando nosotros encontramos en el capítulo 25 del libro de los medios, sobre el numeral 281, sobre la evocación de los espíritus, nos da la ventaja de ponernos a nosotros en contacto con todos ellos, siguiendo la enseñanza que los mismos espíritus le dieron al maestro Kartek. Y aquí nosotros podemos evocar, sí, pedir la asistencia de los guías en nuestras tareas. Esa es la razón de hacer la oración al iniciar una tarea teórica, una charla, una conferencia. Hacemos la oración y vamos a tener la asistencia espiritual, no solamente del expositor, sino de los asistentes. Y durante esa exposición, los asistentes empiezan a recibir, por la influencia espiritual misma, la limpieza de sus centros de fuerza, de sus periespíritus y la preparación para que en la oración de cierre, al finalizar,
se den las vibraciones saludables, armónicas, de paz y de fortalecimiento. Entonces, orar es el recurso maravilloso que nos brinda la espiritualidad, que nos asiste en las acciones que nosotros realizamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida laboral, en nuestra vida social y en nuestra vida en la casa espírita con el liderazgo que tenemos. Entonces, cuando nosotros estamos preparados para cambiar, para estudiar, para recibir las entidades, para entenderlas, para amarlas, así no las veamos, para comprender su dolor, nosotros estamos realizando uno de los objetivos principales, cuál es el llevar la palabra de consuelo con el corazón palpitante de amor, la palabra sentida que llegue y penetre a esos corazones y les dé la ayuda que ellos requieren, porque ellos también tienen sus guías y sus ayudas espirituales, pero su propia ignorancia al respecto de la vida futura los incapacita para recibir esa ayuda que ellos están dispuestos a darles. Es el caso de André Luis en el libro La vida en el mundo espiritual. En ese primer capítulo de esa transición dolorosa que él sufrió por 8 años, una perturbación que a él le pareció eterna. André Luis estaba en ese plano inferior hasta cuando razonó y dijo, tiene que haber una causa superior que a mí, que he sido médico, que conozco la ciencia, que estoy en esta situación, que solamente oigo alaridos, gritos, que estoy en un terreno pantanoso. Tiene que haber un ser que me ayude, y eleva una oración. Y ahí estaba Clarencio. Clarencio no llega en ese momento. Llega 8 años antes, todo el equipo. Pero él, el André Luis que acababa de desencarnar, no estaba en condiciones de entender, de comprender que había desencarnado y que tenía que orar y pedir. Se demoró 8 años para hacer una oración, pero la ayuda espiritual estaba presente, tanto que cuando él abre su corazón y su mente e implora al Creador, es cuando él ve correr la niebla que le obstruía la mirada espiritual y aparece el equipo de auxilio liderado por Clarencio, el auxiliar encargado de su rescate. Entonces, como André Luis, muchos. Por eso tenemos que estudiar las obras de André Luis desde la primera, para ir entendiendo esa evolución de este ser que nos brinda en uno de sus grandes trabajos, la evolución en 2 mundos, tanta ciencia y tanto conocimiento. Entonces, esta evolución la sufrimos todos, porque nuestro Padre Creador es justo y su justicia indefectible es la que nos lleva a entender que a todos nos ama por igual, que a todos nos da la misma oportunidad de crecer, de ayudar, de trabajar, de mejorarnos. Y somos nosotros quienes con el libre albedrío decidimos retrasarnos, estancarnos y de alguna manera volvernos a equivocar, agravar nuestra situación, que aunque no hay retroceso, hay un estancamiento y aumentan nuestras deudas, como está en el libro Acción y Reacción de André Luis. Entonces, amigos y hermanos, todas estas inquietudes que se presentaron en este taller del desarrollo mediúnico, en el Congreso, en donde incluso hay preguntas sobre mediunidad, preguntas muy evasivas que nos están diciendo si podemos desarrollar una mediunidad
selectiva, sin asistir a la casa espírita. Claro, nosotros con nuestro libre albedrío podemos desarrollar esa mediunidad psicográfica en nuestra casa. ¿Y qué protección vamos a tener en nuestra casa? ¿Qué clase de protección vamos a tener? ¿Quién nos está hablando? ¿Cómo sabemos nosotros que esta entidad que nos está incitando a escribir es una entidad superior? ¿En qué momento nosotros vamos a distinguir el animismo que podemos ser portadores de eso, de la mistificación o engaño de una entidad? Eso solo lo podemos conseguir en la casa espírita, seria, bajo una dirección bien objetiva, bien estructurada. Por eso también tenemos que entender que los niños que presentan manifestaciones mediúnicas, en una de las preguntas nos dicen que si de niño tiene videncia y de adulto desaparecen, ¿qué pasa ahí? No, no pasa nada. El niño todavía trae una conexión con la espiritualidad. No es una mediunidad ostensible ni de trabajo y no se le debe forzar a desarrollar una mediunidad. Se le debe es procurar su tranquilidad, que juegue y que haga todas sus actividades de niño y eso sí, observarlos. Si sigue con esas manifestaciones, educarlo como debe ser en una escuela espírita y darle la orientación necesaria. Pero si desaparece esa mediunidad, no pasa nada. Ahora, no todos tenemos la mediunidad ostensible. Dice el maestro Kardec que todo aquel que resiente o presiente la presencia de los espíritus en medio, sí, y de una forma generalizada todos lo somos. Sentimos de momento un mensaje, una idea. Son ellos los que muchas veces nos dice le dicen al maestro Kardec, son ellos los que muchas veces, a veces nos dirigen nuestra vida y no nos damos cuenta de eso. Allí somos medium y no nos damos cuenta. Pero se trata en las casas espíritas de la mediunidad ostensible, esa que es manifiesta, esa que es posible de madurar, de expandir, de desarrollar, de perfeccionar. Paralelo a ello, el estudio de las ciencias y el estudio de la moral. Entonces vamos a tener siempre la oportunidad en las casas espíritas de obtener la orientación idónea, el estudio preciso, el requerimiento, la disciplina, el respeto y la oportunidad de hacer la más bella de las caridades, cual es ayudar a los ignorantes, a los sufrientes, a los equivocados, así como nosotros fuimos ayudados en algún momento en esa enfermería espiritual o en la enfermería actual de cualquier casa espírita seria que nos haya acogido en un momento de crisis. Bendecimos las casas espíritas, bendecimos los estudios, bendecimos la codificación, bendecimos la literatura complementaria y los invitamos al estudio serio, formal, y aquellos, hay una pregunta, aquellos que no tienen un centro espírita en su ciudad o en su pueblo, pueden hacerse a los libros y estudiarlos, mas no practicar mediunidad. Pueden irse formando en el estudio del libro de los espíritus y del evangelio e ir avanzando en las otras obras hasta que llegue la oportunidad de tener o acceder a un centro espírita. En estos momentos estamos concluyendo esta primera parte que me correspondió referente al taller del desarrollo mediúnico del Congreso Espírita realizado en Bucaramanga. Muchísimas gracias.